Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 26, dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Pueden sentarse, querido hermano. Jeremías, como decíamos anteriormente, escritor de este libro de 5 capítulos llamado Lamentaciones, y Jeremías es conocido como el profeta llorón, no por falta de carácter, sino por su profundo sentido ante la realidad. Así que este libro nace no en un escritorio cómodo, este libro nace sobre los escombros y las cenizas de la catástrofe del año de 586 a.C. Nabucodonosor, como emperador, como rey de Babilonia, sitia, saquea y reduce a escombros la gran Jerusalén. El escenario que contempla el profeta Jeremías ante esta crisis es absoluta, es un caos, porque no hay templo, que es el lugar, el centro de la adoración, el centro de la espiritualidad. Se había derrumbado el centro espiritual, parecía que el cielo se había cerrado. No hay rey, el centro político se ha acabado, hay un estado fallido en ese lugar. No hay un centro político, no hay una soberanía, están huérfanos de liderazgo. Tampoco, aparte de no tener templo, aparte de no tener rey, tampoco tienen tierras, porque han perdido todo lo que ellos tenían. Fueron deportados a Babilonia, el centro económico, la nación está toda en ruinas y la gran mayoría fue deportado a una cultura pagana. Lo han perdido todo, el vacío es absoluto. Sin embargo, en este punto exacto de quiebre, querido hermano y querida hermana, cuando el dolor es más denso, más fuerte, ocurre algo extraordinario que está en este pasaje de Lamentaciones, desde el verso 2 al verso 26 del capítulo 3. El profeta no ofrece una estrategia política para resistir al imperio babilónico, no, ni tampoco crea un plan de escape humano. En lugar, hermanos, de permitir que el pueblo se queje, el profeta eleva los ojos al cielo, demostrando que a pesar de la crisis, a pesar del caos que hay, todavía hay esperanza para la nación de Israel. Así que Jeremías le recuerda a esta nación que está traumatizada, que la verdadera confianza no surge en la ausencia de problemas. ¿Alguien me oye? La verdadera confianza no surge cuando todo está calmado en casa. La verdadera confianza ocurre cuando hay problemas, cuando la situación está difícil, pero tú y yo vamos a la presencia del Señor y aunque nos hayan despojado, sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. No hay templo, pero Dios sigue estando allí. No hay rey, pero Dios sigue gobernando. Y para desarrollar este tema en esta mañana, lo que podemos resaltar de este pasaje, diga conmigo confianza. Diga conmigo duro, confianza. Y para poder desarrollar esto que el profeta dice a la nación de Israel, debemos tener 3 cosas claras. Número 1, conocer el carácter de Dios. Número 2, posicionar nuestra identidad en Él. Y número 3, disciplinar nuestro corazón en el silencio.
Este pasaje nos enseña que a pesar del lamento de la esperanza, podemos desarrollar una confianza en Dios. El profeta nos desafía que en el momento peor de nuestra historia, de nuestra vida, Él nos dice que para tener esa esperanza en medio de la crisis, dígale que está a su lado, debemos conocer el carácter de Dios. Dígale, debemos conocer el carácter de Dios. Debemos posesionar nuestra identidad en Él. Y en tercer lugar, disciplinar nuestro corazón en el silencio. Así que lo primero que vamos a conocer es el carácter de Dios. Y a esto le he llamado la fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Escúcheme, la fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Según el verso 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué, hermanos? No hemos sido consumidos. Pero nunca, escuche hermano, nunca decayeron sus misericordias. El verso 23 dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. El pueblo sentía que el pacto con Dios se había roto porque las murallas cayeron. Políticamente Israel, como lo dije hace rato, estaba en un estado fallido. Pero Jeremías, de una manera con dolor y angustia, pero con un amor, le recuerda a la nación el carácter de Dios. Y es que el carácter de Dios no se devalúa por la moneda, por el colapso nacional. El profeta le dice al pueblo, señores, la misericordia de Dios es grande. Y el término hebreo que utiliza el profeta significa que el amor de Dios es un pacto que es leal eternamente con cada uno de nosotros. Pero el profeta usa otro término que es consumidos, que en la traducción nos dice llegar al fin. El profeta admite la lógica humana. El profeta admite nuestra humanidad. El profeta sabe que somos vulnerables. Pero el profeta le dice a este pueblo que a pesar de que pudimos haber sido desaparecidos por el pecado de la nación, cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, consigue muchas veces que el profeta llama al pueblo al arrepentimiento, llama al pueblo que se vuelva a Dios. Y el profeta dice, a pesar de que somos desleales, a pesar de que pudimos ser consumidos por el Dios, Dios tiene un pacto leal con nosotros. Y ese pacto leal es tan grande, tan hermoso, que aún ese pacto no lo puede superar un matrimonio, no lo puede superar un amor entre un padre y un hijo, porque el profeta, otro profeta del Antiguo Testamento dice que no te puedes olvidar de la mujer de tu juventud, de esa esposa que tuvo contigo. Pero a pesar de que los hombres muchas veces se olvidan de su esposa o aún de sus hijos, como dice el profeta también en otra parte, que aunque su padre o aunque su madre se olvidare, Él con todo nos recogerá. Pues el Señor hoy nos recuerda que a pesar de la crisis que vivimos como nación, el momento difícil que vive Venezuela, el pacto de Dios es leal con Venezuela, con aquellos que aman al Señor. Porque dice, nuevas son cada mañana. ¿Alguien me oye? Hay una logística divina en nosotros, que no la hay en el hombre natural, sino en el hombre espiritual. Hay una logística divina donde Dios provee fidelidad al despertar. Al despertar, su fidelidad está allí. Antes que enfrentemos los retos del día, antes que enfrentemos las dificultades, la fidelidad de Dios llega atentamente a nuestra vida. Pues dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 2 a Timoteo, verso 3, dice, si fuéramos infieles, escucha esto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Alguien me oye? ¿Alguien me escucha, hermanos? Escúcheme. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo.
Y cuando habla a sí mismo está hablando de su iglesia, porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que diga el que está a su lado, Él jamás se va a negar a ti en tu momento difícil. Jamás. Porque nuestra estabilidad descansa en la inmutabilidad de Dios, no en nuestra fidelidad. Porque nuestra fidelidad es condicionada, pero la inmutabilidad de Dios no es condicionada. Y lo que quiero decir es que la seguridad de nuestra vida espiritual no depende de lo buenos que seamos, no depende de lo buenos que somos, sino de lo perfecto que es Dios. De lo perfecto que es Dios. Inmutabilidad significa que Dios no cambia. Escúcheme, Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. Tú y yo hoy prometemos amor. Tú y yo hoy prometemos lealtad. Tú y yo prometemos muchas cosas. Pero mañana podemos cambiar. Pero Dios no cambia, hermanos. Hermanos queridos, si la iglesia, si tu vida familiar dependiera de la fuerza de nuestra voluntad, ya hubiésemos desaparecidos. Pero lo hermoso es que Lamentaciones nos muestra que hay una estabilidad cuando nosotros descansamos en nuestro Dios. Cuando nosotros nos agarramos en nuestro Dios. Jerusalén había sido destruida. La deportación era terrible. Y los profetas del Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores, hablan del caos que vivió la iglesia o que vivió Israel allí en el Antiguo Testamento. Crisis donde recibían dinero solamente de lo que le daban los amos, donde no había nada para comer, donde estaban allí como vasallos. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre allí en Babilonia levantó profetas. Y aunque Jeremías estuvo en Jerusalén y fue deportado también con ellos, allí siguió profetizándoles y diciéndoles que aunque nuestra fuerza fuera muy grande, debemos agarrarnos de Dios, porque Dios es el único que nos puede llevar siempre a un lugar seguro. No son nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas. Nuestra fidelidad falla, pero su inmutabilidad es hermosa. Él nunca cambia. Él siempre está allí atento de nuestra vida. Así que en nuestro contexto de hoy, quizás podemos medir la bondad de Dios por nuestro bolsillo. Quizás podemos medir a Dios por los recursos que Él nos provee. Pensamos que si de repente vino una racha a nuestra vida, vino un momento difícil en nuestra vida, pensamos que Dios no ha sido bueno, porque hemos pensado que la manera de Dios ser bueno es darnos lo que nosotros necesitamos. Pero cuando el creyente entiende que la fidelidad de Dios es una recarga diaria, escúcheme, es una recarga diaria, es una recarga cada amanecer. El carácter inmutable de Dios se traduce cuando Él no nos da una póliza de gracia mensual o anual. No, hermano, para que nosotros la administremos a nuestro antojo. No, Él nos da la porción diaria. ¿Alguien me oye? Él nos da esa porción diaria, hermano, y eso nos obliga, escúchame en esta mañana, eso nos obliga a tener una disciplina, a desarrollar una disciplina espiritual para que cada día nosotros podamos depender de Dios. Ese es Dios. El pueblo de Israel durante 40 años, escúcheme, 40 años, todos los días tenía que salir fuera de su casa al patio para recoger el maná, el pan. ¿Alguien me oye? El pan. Dice la Escritura, querido hermano, en Éxodo capítulo 16, versos 20, 16, versos 19 y 20, vemos que allí fue explícita la orden. Dice, y dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Escúcheme. Ninguno deje nada de ellos para mañana, mas ellos
¿Qué pasó con ellos? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. Y mire lo que pasó. Crió gusanos y un hedor tan terrible que Moisés se enojó contra ellos. La misericordia de Dios requiere que busquemos cada mañana esa porción fresca. ¿Alguien me oye? Y es esa porción fresca que el Señor quiere. Así como Israel debía salir cada mañana a buscar el maná del cielo, usted y yo debemos ir cada mañana a la presencia de Dios para buscar esa fidelidad de Dios para ese día. Eso es lo que Dios nos pide. Buscar esa fidelidad de Dios para ese día. No puedes vivir el lunes con la comunión de hoy domingo. Ni puedes enfrentar la crisis de hoy o de mañana con la oración que hiciste hace 3 meses. Cuando el Señor nos ha enseñado algo hermoso. Mateo capítulo 6, verso 11, nos dijo, allí encontramos el verso, capítulo 6, verso 11, el Señor no nos dijo, danos hoy el pan de todo el año. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fue explícito. ¿Por qué tu ansiedad? ¿Por qué perder la paz? ¿Por qué desesperarnos? Cuando la promesa de Dios es claro, hay una provisión de paz. Hay una provisión de paciencia para tolerar las dificultades. Hay sabiduría de Dios para tomar decisiones financieras o familiares. Porque ya Dios preparó para ti lo que está guardado para mañana a tu amanecer. Si intentas, querido hermano, arrancar tu jornada sin conectar tu corazón con el carácter de Dios, a esa primera hora estamos intentando operar con el tanque vacío, ignorando la logística divina que dispuso Dios para nosotros, que son misericordias frescas para cada día. La pregunta es en esta mañana, o nuestro desafío es, ¿estás viviendo del recuerdo de la gracia de ayer o buscando la provisión fresca para cada día? Repito, ¿estás viviendo de la gracia de ayer? Hay muchos cristianos que dicen, yo era esto, yo oraba, yo ayunaba, yo me congregaba, yo era fiel, yo era esto, es que esto y aquello, y el yo es el centro de su vida. Pero cuando usted y yo no dependemos del yo, sino dependemos de Dios, que es Dios el que nos da cada día esa frescura de fidelidad. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana resaltar. Necesitamos resaltar una vida donde conozcamos el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no puede depender de mi circunstancia. El carácter de Dios no puede depender de mis caprichos. El carácter de Dios no puede depender de lo que es que yo soy así, punto. No. El carácter de Dios nos lleva a ser personas sensibles y sencillos ante la presencia de Dios, hermano, y entender que cuando aquel pueblo quiso recoger y guardar para mañana, llegaron los gusanos y eso trajo un olor terrible. Pues, querido hermano, Dios necesita que tú y yo entendamos que cada día Él traerá su fidelidad y su gracia de acuerdo a nuestra necesidad. No te desesperes. Dígale que está a su lado, no te desesperes. Lo segundo que encontramos está en el verso 24. Dije 3 fundamentos. El primero, el carácter de Dios. Y a esto le hemos llamado la fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. El domingo pasado decíamos que Dios, cuando tiene un milagro para ti, tiene fecha. Y Dios lo va a cumplir.
Hoy decimos que la fidelidad, que la misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad. No la tiene. No importa por donde estemos, lo que estemos viviendo, o no importa por donde tengamos que pasar. Porque quizás hoy tengamos la vida manejable, controlable, pero no sabemos qué pueda pasar mañana. Hace un par de semanas, una familia que vivía en Lobatera y trabajaban en Michelena, su padre, su madre y su hijo y su novia fueron a Maracay, se fueron a Maracay para recibir el título de ingeniero en sistemas. Aquel joven, su familia feliz y alegre. Pero antes de llegar a Socopó hubo un accidente donde los 4, incluso el conductor, perdieron la vida. Nuestra vida, hermano, no la sabemos. Pero su misericordia, su fidelidad, por eso yo te animo en esta mañana. Salga de esa vida rutinaria religiosa. Dios no es religión. Dios es relación, y cuando tenemos relación con Dios, sentimos a Dios actuar en nuestra vida. Cuando tenemos relación con Dios, sentimos su fidelidad, sentimos su guía, sentimos su amor con nosotros, que cada día es nueva para nosotros. Pero luego, este pasaje nos lleva al verso 24. Y es posicionar nuestra identidad en Él. Y a esto le hemos llamado, Dios es mi activo, no es mi recurso. Escúcheme, Dios es mi activo, no es mi recurso. El verso 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Alguien lo quiere volver a leer? Escucha este texto hermoso, porque es la palabra de Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana. Mientras adoramos, le damos a Dios nuestra rendición, pero al mismo tiempo preparamos nuestro corazón para la palabra. Y la palabra usted la recibe o no la recibe. Pero escuche, el texto dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y es que en la teocracia antigua, y cuando hablamos de teocracia es el gobierno de Dios. En el Antiguo Testamento, antes de llegar a los reyes, había un gobierno teocrático donde Dios era el que gobernaba y dirigía a los profetas o a los jueces. Pero aquí en el Antiguo Testamento encontramos que la tierra era la herencia de cada tribu. Así que al ser exiliados, al ser llevados como vasallos, como esclavos a Babilonia, perdieron todo su patrimonio. Y socialmente en el Antiguo Testamento, un hombre que no tuviera tierra, un hombre que no tuviera un lugar para trabajar, era una persona que no era nadie en ese momento. Pero el profeta le dice a esta nación que lo ha perdido todo, que ha perdido sus tierras, que ha perdido su nación. Le dice, mi porción es Jehová. Y le está diciendo el profeta Jeremías, haciendo una transferencia de pasar de ser un recurso a tener el activo de los cielos que se llama Dios. Porque su riqueza, lo que le dice el profeta, no es un inmueble. Su riqueza no es una moneda, es una persona. Y dígale que está a su lado, se llama Dios. Se llama Dios. Y la palabra hebrea que utiliza el profeta describe cuando alguien iba a la guerra y después que regresaban victoriosos tenían que repartir el botín y lo que le correspondía a cada uno, o alguien que recibía una herencia. Aludió el profeta a lo que dice Números 18:10, cuando le dijo a los levitas, Jehová le dijo, yo soy tu parte y tu heredad. Esta promesa, yo soy tu parte y tu heredad, era exclusivamente para una tribu que no tuvo tierras llamada Leví. Pero ahora el profeta le dice, aunque esa promesa es para los levíticos, yo quiero decirte, nación entera, que Jehová es nuestra porción y es nuestro mejor activo. Hemos vivido muchas cosas en Venezuela. Escuchamos profetas que se levantan para decir, Dios va a hacer esto. Algunos han enumerado y han seguido las profecías. Otros dicen, faltan algunas por cumplirse.
Yo soy de los que pienso y de los que creo que aunque hayan habido profecías de parte de Dios, escúchame, yo creo que cuando un pueblo se humilla, que cuando un pueblo va a la presencia de Dios, que cuando un pueblo le cree a Dios, Dios puede cambiar esas profecías. No lo creyeron aquí en esta mañana, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo sí creo que Dios puede cambiar. Y eso es lo que le dice el profeta. Le dice el profeta: señores, aunque esta promesa sea para esta tribu llamado Leví, hoy vengo a declararte que la fe universal, que el Dios de los cielos, hoy te puede también ser parte de esta herencia. Quizás hoy conseguir un inmueble es cuesta arriba. Quizás hoy adquirir hasta una bicicleta, una moto, es cuesta arriba. Es difícil porque nuestra moneda no vale. Nuestra moneda ha sido devaluada. Y cada día aún el dólar es devaluado. Se ha perdido el respeto al dólar. Pero a pesar de todas estas cosas, aunque tu sueldo sea un sueldo bajo, hoy el Señor te dice: yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Dice el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Escúcheme, hermano. Esto no es un libro de Betijoque de la Mancha, no. Esto es la palabra de Dios. No es Don Quijote de la Mancha, que es el libro, el bestseller más leído. Es la palabra de Dios que te dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista David y el profeta Jeremías llegaron a la misma conclusión: que Dios es el único activo que no puede ser confiscado, que no se puede devaluar, que Dios te puede levantar de las cenizas, que Dios puede cambiar los planes, que Dios puede ajustar las piezas, que Dios puede abrir las puertas, aún las que tú has tocado, aún las que usted ha ido, Dios puede hacerlo, porque Dios es nuestro mejor activo y con Dios no perdemos, con Dios siempre ganamos. Nuestra economía es volátil, va y viene, pero no podemos perder esa identidad por el pánico. No podemos perder esa identidad en Dios cuando vamos al supermercado a comprar y nos quedamos alarmados. No podemos perder esa identidad porque de repente los planes que queremos no han salido. No podemos, hermano, no, porque, querido hermano, cuando tú y yo dejamos esa ansiedad financiera, hermano, y la dejamos a un lado y vamos a esa identidad espiritual, esos $100 que tú tienes, aunque sean tus únicos billetes o sean $10, van a tener un peso en el mundo espiritual que Dios te lo va a multiplicar. Porque tu porción es Dios. Y la porción de Dios no tiene crisis. No tiene cuenta que se devalúa. Cuando tú y yo nos posesionamos de esa identidad de Dios, día a día, significa desconectarnos de nuestro valor personal, de las circunstancias externas. Y empezamos a construir una identidad en Dios. Que no depende si el negocio prospera. Que no depende si el negocio se dio. Que no depende del cargo alto que usted pueda tener en una empresa. No depende de la economía. No depende de los planes. No. Tú dependes de Dios. Y para que tú no dependas de eso, no puedes permitir que haya una crisis de identidad en tu vida. No podemos permitir que la crisis de identidad toque nuestra puerta. Porque cuando la crisis de identidad toca nuestra puerta, puede hacernos mover de nuestros principios.
puede hacernos mover de nuestros valores, puede hacer mover nuestra fe. Pero cuando usted y yo practicamos todos los días que esa identidad ha sido blindada legalmente en la cruz del Calvario y que el Señor tiene para nosotros riquezas en gloria. El apóstol Pablo lo afirmó en su carta a Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cada uno de nosotros al despertar debemos recordar cada día que mi valor, tu valor, no depende de los resultados de este día, ni de la aprobación de los hombres, que te digan está bien, ni de la cuenta bancaria, ni de los dólares en físicos que tengas, porque tu identidad y mi identidad está segura en las manos del Señor. ¿Alguien me oyó? Está segura en las manos de Dios. Y cuando nosotros logramos posesionarnos de esa identidad, a todos pasamos por momentos rudos en la vida. Y aunque muchos quizás no abran su corazón, aunque muchos así estén allí a punto de reventarse, pero no abren su corazón, y aunque haya crisis, hermano, querido hermano, Dios nos habla en esta hora y nos dice que no enfrente la crisis por tus fuerzas, por tus habilidades. Enfrenta la crisis desarrollando una posición de identidad en el amor incondicional, como lo dice el apóstol Pedro. En su primera carta, capítulo 2, verso 9, Pablo le dice: aquellos que han sido, hermanos, dispersados por toda Asia, por la persecución con Jerusalén, contra la iglesia de Jerusalén. Pedro le dice: mas vosotros, escúchame, yo quiero que usted reciba esta palabra, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. El apóstol dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos da títulos que no nos puede dar la comunidad internacional. No nos los puede dar los poderosos del mundo. No nos puede dar los CEOs que fueron a China. No nos puede dar las potencias del mundo. Es títulos que Dios nos ha dado, donde te dice a ti y a mí que somos linaje escogido. ¡Qué hermoso! Y aunque aquellos poderosos hoy sus camas sean de oro, pero si no se arrepiente, tu cama y mi cama serán de oro al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es ser linaje escogido, real sacerdocio, porque ministraremos con el Señor en el reino milenial en esta tierra. Somos nación santa. Ya no solamente Jerusalén, la ciudad santa, ahora somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios cuando no éramos pueblo, éramos gentiles. El amor de Dios traspasó, hermano, y llegó hasta nosotros. Así que aunque enfrentemos la escasez material, eso es temporal. Dígale que está a su lado, eso es temporal. Caminemos con dignidad. Caminemos con dignidad como hijos del Rey. Caminemos con dignidad porque somos llamados de aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Somos ese pueblo de Dios, hermano. No dejemos que el bolsillo, que las circunstancias, que las dificultades defina nuestra posición en Dios. Y nuestro desafío en este punto es: si hoy te quitaran el título, si hoy te quitaran el cargo, si hoy tu negocio se acabara, si hoy perdieras tu casa,
perdieras tu sueldo, ¿quién eres tú? Es la pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu porción sigue siendo Jehová. ¿Alguien me oye? Tu porción sigue siendo Jehová. Mi identidad no depende de lo que está a mi alrededor. Mi identidad no depende de mis circunstancias. Mi identidad no depende si me quieren o no me quieren, si me aprueban o no me aprueban. Mi identidad depende de Dios y mi herencia es Jehová. Alabe al Señor en esta mañana. Vamos a ver cómo vamos. El primer fundamento tiene que ver con el carácter de Dios. Y cuando hablamos de carácter decimos que la fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. ¿Alguien me oye? Cuando usted se va a tomar una pastilla que tiene rato guardada, usted mira la fecha, si está vencida o no. Pero cada mañana cuando tú y yo nos levantamos y vamos a la presencia del Señor, allí se activa la fidelidad de Dios. Quiero decirte, no salgas de tu casa sin orar. No salgas de tu casa sin tener una vida devocional con el Señor. Porque allí Satanás tiene ventaja. ¿Aló? Satanás tiene ventaja. Pero cuando vamos a la presencia del Señor primero, Satanás tiene que retroceder. Porque se ha activado el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El segundo fundamento es posicionar nuestra identidad en Él. Dios es mi activo, no es mi recurso. No busquemos a Dios porque necesitamos un favor de Él. Dios es mi activo siempre, en la buena racha o en la mala racha, en los momentos de gloria o en los momentos difíciles, en los momentos duros o en los momentos de alegría, en los momentos que tengamos que comer arroz con lisa, después me preguntan qué es eso, o en los momentos que tengamos que comer cachapa con carne a la vara. En cualquier momento tenemos que tener una identidad de quién es nuestro Dios. Lo tercero que quiero hablarte en esta mañana el tercer fundamento, es disciplinar nuestro corazón en el silencio. Y a esto le hemos puesto la actitud en el silencio como acto de fe. La actitud en el silencio como acto de fe. Y para eso vamos al verso 25 y 26. Mira cómo dice. Bueno es Jehová a los que en él, ¿cómo dice? Dígalo duro, hermano, ¿cómo dice? A los que en él espera. Usted tenga su Biblia allí. Estamos hablando de Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Dice, pero hay una cláusula allí, un poquito cuesta arriba. ¿Qué dice el texto? Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el mundo antiguo exigían el lamento público. Por eso hoy tenemos un muro de lamentos y también habían compañías, escucha esto, compañías que contrataban para llevarlos para que lloraran en un funeral. ¿Sí, señor? En un funeral, por eso no es el tema, pero quiero recordarlo. Cuando el Señor Jesús entró a la casa de Jairo, dice que los dispersó para que el milagro se diera, porque allí había una empresa, un grupo que había sido contratado para llorar. Así que eso era normal públicamente. Y era la manera de reclamar a las deidades de ese momento de su fe para que pudieran responder. Por eso, otro episodio para explicarlo mejor, aunque no está en el mensaje, Elías le dice a los 800 profetas, vayan y hagan su ritual, su sacrificio para que Dios les responda. Y pasaron desde la mañana hasta la tarde haciendo ruido para que Dios o para que sus dioses los escucharan.
El silencio en el Antiguo Testamento era visto como un acto de cobardía. Pero Jeremías propone una ruptura cultural con la época. Y Jeremías nos plantea que no vamos a pelear contra Babilonia con ruido. Vamos a esperar la salvación de Dios con reverencia. Eso es lo que trae el profeta, queridos hermanos. Esperar en silencio en el hebreo, lo que nos está diciendo es la contención de la lengua. ¿Alguien me oye? Es la contención de la lengua, de la queja, para permitir que Dios nos hable. Mientras más hablamos, más pecamos. Porque dice la Biblia que en el mucho hablar hay pecado. Eso lo dice la Biblia. Pero el profeta dice, espera en silencio. Y es contener la lengua. Cosa difícil, ¿verdad? Cosa difícil. Es contener la lengua. Es no permitir que la queja llegue a la presencia de Dios. Hermano, es reconocer que Dios es el soberano. Y el profeta utiliza otro término en el capítulo, en el verso, dice que es salvación. Y el profeta no solo está hablando de una liberación espiritual, sino que también está hablando de que Dios mismo, cuando se cumpliera la profecía que el mismo profeta había dado, vendrían los tiempos donde lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor lo iba a reivindicar. Y quiero decirle, porque hay que profetizar sobre Venezuela, Dios va a restaurar este país, y lo que comieron los corruptos, los que hicieron daño en este país, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Jehová lo va a devolver por una iglesia que ha permanecido fiel. Y el salmista usa el Salmo 46, verso 10 para decirnos una palabra tan hermosas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Repito, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te adelantes, porque si alguien te hace un favor, te va a pedir algo a cambio. Si alguien te ayudó, te va a pedir que restituya. Pero cuando es Jehová el que abre, ay, qué hermoso esto. Cuando es Dios el que abre la puerta, cuando es Dios donde tú has ido, a tu porción, a tu herencia, Él no te va a cobrar nada a cambio. Él te va a seguir honrando, Él te va a seguir guardando, Él te va a seguir ensanchando, Él te va a seguir abriendo puertas, porque es Dios, tu Dios, mi Dios, a quien lo debemos todo. George Muller dijo, nunca pediré a nadie nada. Y George Muller construyó más de 10,000 orfanatos en todo el mundo. Y cada vez que había una necesidad, se arrodillaba a orar. Se arrodillaba a pedirle a Dios y a recordarle, yo hice un pacto contigo, Señor, y te dije que cuando hubiese necesidad en algún orfanato, iría a tu presencia. Hoy hay 300 muchachos que no tienen nada que desayunar y que ha llegado la hora del desayuno y los he sentado a todos en la mesa y allí estaba el plato, estaba los cubiertos, estaba el vaso, pero no había nada. Pero John Muller oró esa madrugada, pasó muchas horas en la presencia de Dios y se paró ante sus 300 muchachos y les dijo, vamos a orar para que Dios bendiga nuestro alimento. Todos miraron el plato y no había nada, porque así actúa nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestra lógica. Pero en ese momento que están orando y bendiciendo los alimentos, tocaron la puerta del orfanato. Y era el panadero del pueblo, que cuando abrió la puerta Muller, le dijo el panadero, no pude dormir, Pastor Muller, porque el Señor me inquietó a cocinar mucho pan para el orfanato.
¿Alguien me oye? ¿Alguien me oye? Así que he traído y traía allí las carretas de pan, y mientras estaban bajando el pan y sirviéndolo a cada uno, volvieron a tocar la puerta. Y era un lechero que frente a la puerta del orfanato una rueda de su carreta se había dañado. Y él dijo, mientras reparo, mientras voy y vengo, todo esto se va a dañar la leche. Mejor la voy a donar toda para este lugar, para este orfanato. Así actúa Dios en nuestra vida. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La pausa es necesaria para reconocer el carácter de Dios. No hay nada en casa, no llames a nadie. No hay trabajo, no llames a nadie. Ve a Dios. Y si Dios te dirige a tocar a alguien, será Dios. Y aquella puerta que vas a tocar, no la tocarás tú, la tocará Dios. Y aquella puerta que te va a dar o te va a bendecir o te va a ayudar, esa puerta la va a bendecir Dios y nunca te va a pedir nada a cambio. Ese es Dios. Isaías capítulo 30, verso 15, el profeta dice, en descanso, escucha esto, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La Biblia une la falta de ruido con un potencial espiritual. Con un potencial espiritual. Por eso Él dice, ve allí donde nadie te vea, cierra la puerta y entra en el secreto con Dios. Y el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Estamos en la era digital donde nos obliga a tener una opinión y una reacción a todo lo que sale. Vivimos bombardeados por noticias que generan ansiedad, por el silencio de hoy, hermano, que está allí en nosotros. Pero ese silencio es un acto que Dios está creando en nosotros, un acto de resistencia, hermano, contra lo cultural que está allí en el aire o en nuestras vidas, que diariamente somos bombardeados. Pero allí significa, hermano, que no vamos a resolver con nuestras palabras, sino que Dios va a resolver con su poder. Por eso mi llamado en esta mañana es que en nuestra vida cotidiana debemos desarrollar la disciplina del silencio. No significa que nos quedemos mudos, significa callar nuestro ruido o acallar nuestro ruido, hermano, nuestra ansiedad, querido hermano, nuestro afán con la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Deja de entrar en escenarios terribles, escenarios donde bloquean tu mente, donde tú levantas estrategias humanas. Pero yo creo que cuando dejamos que Dios nos guíe y desarrollamos disciplinas en el Señor. ¿Y cuáles son esas disciplinas que el Señor quiere que desarrollemos? Para ordenar nuestras emociones, para ordenar y alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Esas disciplinas tienen que ver con la oración. Esas disciplinas tienen que ver con la lectura de la Biblia. Cuando tú y yo vamos a ese momento precioso en la presencia de Dios, dice Romanos capítulo 12, que en nosotros ocurre una transformación, una metamorfosis en nosotros, donde nuestro ruido, nuestra ansiedad, todo aquello que está alterando nuestras emociones, cuando vamos a la presencia del Señor, hay una renovación en nuestro entendimiento y comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica divina, y Dios comienza a transformar nuestra mente y comienza a guiarnos, y de repente Dios comienza a abrir puertas, de repente Dios abre negocios, de repente Dios obra. Pero querido hermano, no es usted, es el Señor que te guía y te lleva cuando tú y yo tenemos una intimidad con Dios y comienza a ver en nosotros una metamorfosis, un cambio de forma, no de fondo, pero necesitamos cambiar todo aquello que está dañando nuestro corazón.
David lo practicaba todos los días. Todos los días. Aquí puede haber gente que practica el gimnasio todos los días. Y te felicito. Yo quiero ir, pero a veces no puedo, pero yo quiero estar allí. Pero más que tu gimnasio, más que lo que tú haces, si tú dedicas 1 hora a tu gimnasio, dedica 1 hora a Dios. Porque la Biblia me dice a mí, no habéis podido orar ni al menos 1 hora. ¿Aló? No, que Dios en un momento te escucha. No. Déjese de cuento. Que en el momento más difícil de la vida de Cristo, Él le dijo a los discípulos y quedó registrado para decirnos, no habéis podido orar al menos, ¿alguien me oye? Al menos 1 hora. Y el salmista lo practicaba en el Salmo 131:2. Miren lo que dice el salmista. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Un niño destetado ya no llora descontroladamente buscando el alimento. Escúchame. Un niño destetado descansa en el regazo de su madre porque está confiado. Cuando tú y yo dependemos de esa fuente y estamos allí en nuestra vida diaria con el Señor, podemos estar tranquilos. Y el Salmo 91 no será una contra. El Salmo 91 no será algo que tenemos como mucha gente la tiene abierto, sino que se cumplirá en nuestra vida. Caerán 10,000 o caerán en miles y no temeremos porque Jehová está a nuestro lado. Ese es nuestro Dios. Así que, querido hermano, cuando la crisis toque la puerta, en lugar de correr al teléfono o de quejarnos o de buscar culpables, debemos de apartar un momento para ir de rodillas, para ir en la presencia de Dios, porque en el silencio Dios está en control. Él estaba allí en el Monte de los Olivos. Él estaba en el huerto específicamente del Getsemaní, donde se pasaba el olivo para triturarlo y que saliera el aceite que ungiría a los reyes, que ungiría a los dedicados para Dios, el mejor aceite. Él estaba allí, de rodillas, y allí estaban los apóstoles. Allí estaban. Pero Él pasó esa noche orando. Y es que cuando practicamos una disciplina diaria en Dios, nos protege de cometer errores trágicos por causa de la desesperación. Y yo no sé si Dios va a colocar a prueba a muchos aquí en este día. Yo no sé si Dios va a sacudir su nido. Yo no sé si Dios va a sacudir nuestra conformidad y nuestra seguridad para que aprendamos a desarrollar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien me oye? Santiago dice en el capítulo 1, verso 19, dice la palabra y nos instruye diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué, hermanos? Cuando disciplinamos el corazón para callar ante la prueba, abrimos el espacio para que el Espíritu Santo pueda soplar sabiduría y podamos contemplar, hermanos, su amor, su gracia, porque el silencio es el taller donde Dios moldea nuestro carácter, hermanos, y es allí donde dejamos de exigirle explicaciones a Dios y comenzamos a contemplar su bondad, su rescate en nuestra vida. Por eso el desafío es: ¿qué parte de tu crisis actual se ha agravado porque intentaste solucionar cosas por tus propias fuerzas en lugar de esperar que Dios haga? ¿Alguien me oye? Aprende a valorar la estrategia de callar
para escuchar la dirección de Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que el Señor sea el que tome tus manos. Deja que el Señor te premie. Deja que el Señor te sorprenda. Deja que el Señor haga algo tan tremendo en usted que usted diga definitivamente, ha sido Dios. Así que quiero ir concluyendo recordando que la fidelidad es el fundamento. Dios no nos ha consumido aunque lo merecíamos. El profeta lo dice, no fuimos consumidos por su misericordia, porque ese es el carácter de Dios. Pero lo segundo nos habla de esa posición de identidad. Dios es tu herencia, tu mayor riqueza, tu mejor activo, que nunca debe perder valor en tu vida. Y lo tercero es esa actitud, esa disciplina. La actitud es la disciplina. El silencio no es una derrota. El silencio no es una derrota. Es esperar que el Señor intervenga. Es esperar que el Señor haga. Así que mi llamado hoy, hermano, es que no te vayas buscando respuestas externas para tu problema. Ve a casa buscando a Dios, que es tu porción, que es tu herencia. Que el silencio de esta semana no sea de angustia, sino de confianza, de seguridad tan profunda, que los demás noten que tu paz no depende de lo que está pasando en el país, que tu paz no depende de cómo va subiendo o bajando el dólar. No, ni la parte política ni económica, sino que aquel a quien tú te debes, aquel quien es tu Dios, hermano, siempre será fiel cada mañana. ¿Alguien me oye? Cada mañana. Así que, iglesias, las murallas de Jerusalén cayeron, pero el trono de Dios permaneció intacto. Se fue el trabajo, se fue un cliente, se cerró una puerta, ocurrió algo que no se dio. Tranquilo, Dios no ha terminado contigo. Dios te va a abrir la puerta, Dios te va a bendecir de algún lado, y como dijo el profeta Habacuc, de algún lado vendrá la salvación de Jehová para tu vida. Hoy tus finanzas, tu salud, tus planes pueden estar a punto de colapsar, pero el verdadero activo se llama Dios, y Él puede resucitar, Él puede levantar. Así que no salgas de este lugar a resolver tus problemas con tus fuerzas. Escúcheme, hermano. Yetsé es la palabra hebrea que utiliza el profeta Jeremías para decirnos: el amor leal de Dios puede restaurar cualquier situación en tu vida. Ponte de pie en esta mañana. Esta semana, cuando el temor intente, hermanos, hacer ruido en tu mente, quiero que cierre sus ojitos, nadie se mueva un momento, ya vamos a salir. Cuando el temor intente hacer ruido en tu mente, levanta tu cabeza y dile a tu alma: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. ¿Alguien me oye? Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Los imperios caen, las economías colapsan, las monedas se devalúan, pero la misericordia de nuestro Dios se recargan cada mañana a la primera hora, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios. Así que entrégale tus escombros al Señor. Entrégale hoy aquello y prepárate, porque su salvación vendrá en el silencio.